mucho bien también como grupo. El que Antonio, Quizá esté un poco fuera de la naturaleza de lo que sería una conexión online, pero yo creo que guardar 30 segundos de silencio para ver en qué estado llega cada uno a este momento, ¿no? Es una buena cosa para iniciar. ¿Pero ahora o antes de la lectura? ¿O cómo? Yo diría al comenzar la sesión. sí, ese momento en el que ponemos a grabar, que ya hay quórum, como si dijéramos, y es el momento que, por ejemplo, aquí no lo hacemos, lo hago en el de los jueves, que leemos el calendario del alma. En ese momento yo siempre digo que lo leáis interiormente y es algo parecido, pero además sintonizamos con la época del año. Así que podríamos hacer ese minuto o cualquier otra práctica, ese medio minuto, como queráis. Está muy bien la propuesta, Antonio. Sí, Eh, me parece. hágase, hágase el silencio interior. Enlazamos el minuto de silencio, si acaso, con el calendario del alma. Y cuando estemos preparados lo leemos, si lo completamos. Desde el seno del mundo quiere resurgir el gozo del crecer, restaurando la apariencia sensorial. Que encuentre el poder de mi pensar, sustentando con las fuerzas divinas que viven pujantes en mi interior. Muy bien. Pues buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis presentes y como siempre también a los que nos van a ver más tarde. Muy agradecidos siempre que nos reportáis de vuestra experiencia después de una sesión. Nos sentimos que realmente estamos en comunión. Así que bueno, nos toca hoy en la séptima conferencia del Evangelio de San Marcos. Yo la verdad es que la he disfrutado bastante. Es como empieza y no sabes qué es lo que te espera, como siempre. Te crees que por una vez, pues quizá vaya a ser algo simple, algo, eh, algo que no sea grandioso. Pero en cada paso que damos en estos textos, y yo creo que en cualquiera de Rudolf Steiner, lo grandioso se vuelve a la vez simple y sorprendente, porque al final la cuestión de trabajo que a mí me ha salido es eso, ¿qué es realmente el misterio del Gólgota?
Y hablar del misterio del Gólgota es resumir en 2 palabras, misterio y Gólgota, o sea, algo que está oculto y que se nos desvela en un lugar y para toda la humanidad concreto, en un lugar concreto para toda la humanidad, y es tan enorme y dicho tan bello por Rudolf Steiner que la conferencia, desde luego, para mí ha sido extraordinaria. Ahora leeremos la cuestión y la síntesis para ponernos a tono, pero si queréis lanzar alguna impresión, los que hayáis podido leerlo y los que no, pues bueno, os va a sorprender igualmente. Pues mira, yo sí la he leído y es algo muy brutal la sensación de estar ante algo muy esotérico, muy, muy profundo, emergiendo del Evangelio de San Marcos, que lo considera Steiner a su vez también muy esotérico, el Evangelio de San Marcos, ¿no? Y es muy curioso, siento esa actitud reverencial y de devoción leyendo estas conferencias, una cosa muy maravillosa. Así es. Olga, muchas gracias. A ti. Pues a mí, añadiendo a lo que ha dicho Olga, porque a mí también me ha parecido, me ha sorprendido esa parte tan que el propio Steiner refiere como esotérica, tan de los misterios, tan en el misterio, en el más importante, ¿no? De toda la humanidad incluso, ¿no? Me suscita mucha perplejidad y mucha ignorancia, en el sentido de no comprender, de sentir que no comprendo lo más importante, digamos, ¿no? Que se me escapan cosas muy, muy importantes y muy fundantes, sobre todo, ¿no? Y que además haya estado tantos años sin darme cuenta de esa profundidad tan compleja y tan inabarcable, digamos, ¿no? Es esa sensación de inabarcabilidad y de falta de comprensión de todo lo que Steiner plantea que ocurre aquí, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a la vez que se me produce esa como perplejidad, ese asombro, anímicamente se producen movimientos de absoluta comunión con lo que él está escribiendo, ¿no? Como diciendo, esto que puede parecer una locura, ¿no? Porque en algunos momentos de la lectura digo, esto no será una pedrada, perdonadme por la expresión, ¿no? Pero no será una locura de alguien que es capaz de hilar mucho más allá y que fantasear y tal. Claro, por supuesto, porque es él y es una mente hiper brillante y su legado ahí está y tal, ¿no? Pero durante la lectura sí se me producen a mí, yo humildemente reconozco que me pasa eso, a la vez que se me generan movimientos anímicos de efectivamente esto es una gran verdad. Estoy ante una gran verdad de unificación de toda la historia, ¿no? Porque luego va dejando perlas él, ¿no? Mientras va diciendo afirmaciones de la enorme sabiduría e investigación que ha hecho para llegar a hacer las afirmaciones que hace. Es decir, deja textos, deja lecturas, deja... O sea, este hombre sabía un montón, había leído lo inleíble, ¿no? Entonces, eso también es una evidencia de que lo que está diciendo está muy formado, muy pensado y muy argumentado, al margen de que sea, por supuesto, de contenido espiritual, ¿no? Entonces, estas dos realidades en mi lectura se contraponen continuamente con este hombre y en este evangelio, en este capítulo especialmente más. Eso me ha pasado. Eso es un poco la impresión general. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Justo también en un momento de la lectura, ahora al hilo de lo que tú dices, encuentro que él contesta también a esta sensación, ¿no? En cuanto a que, por supuesto, puedes pensar
esto realmente es fruto de, bueno, de una imaginación, hay posibilidad de que lo comparta o no lo comparta, sea o no sea real. Y él dice, por la, como, o sea, en la filosofía moderna, hilando concepto tras concepto, llegamos a las verdades trascendentales. Pero eso no quita que a veces, sin hilar un concepto con otro, observemos una sabiduría antigua o cualquier teoría o cualquier religión y comulguemos inmediatamente con lo que se está diciendo con una seguridad total y absoluta de que eso es real, ¿no? Y yo creo que eso que también nos dice Rudolstein es un poco esa sensación que tú estás describiendo, pero encima también dicha por él en esta misma conferencia. Y más allá, incluso nombra al filósofo que unifica estas dos cuestiones que acabas de mencionar y que, claro, además cita a este filósofo y el contenido de lo que, de cómo lo expresa, ¿no? Entonces ahí dices, Dios mío, pues es que se ha leído este hombre toda la filosofía, o sea, todo el conocimiento anterior se lo ha leído, todo es esotérico, filosófico, de todo tipo. Entonces ahí es que es cuando dices a mí me resuena totalmente esto que él está diciendo, ¿no? Porque me pasa al leerlo, pero es que además, encima, es incontestable por cómo lo evidencia, ¿no? A nivel incluso argumentativo, ¿no? Entonces es desbordante, es una pasada, es una pasada. Así es. Pues muchas gracias, Marta. ¿A alguien más le gustaría dar su impresión antes de que comencemos a leer las cuestiones? Bueno, pues en ese caso comenzamos con la primera cuestión. Deciros que la primera parte, que es una pequeña parte, también es muy bonito, también es muy importante, pero de cara a condensarlo en la cuestión, en la síntesis, no lo he puesto porque es como una introducción también, pero recordarlo, ¿no? Ese detalle de que lo que se dice en el Evangelio o en los Evangelios tiene distintas formas dependiendo de en qué Evangelio se diga y que en concreto en dos de ellos, pues en uno se habla, el de Mateo se habla desde lo que dice, desde la percepción de Pedro de la situación y en el de Marcos desde la percepción del propio Cristo. Eso es importante, pero bueno, es como ahí está, ¿no? Yo he empezado desde que ya, en cuanto a la cuestión tal como yo la he definido, la 1, que sería la pregunta a la que nos respondería Rudolf Steiner, si lo hubiéramos hecho, sería ¿cuál es el verdadero misterio? Quiero señalar misterio entre comillas del Gólgota, porque en este caso estamos muy acostumbrados a denominar como casi un sustantivo misterio del Gólgota como algo concreto. Pero aquí haciendo énfasis en qué es ese verdadero misterio que aconteció en el Gólgota y que a través de Cristo se nos desvela, ¿no? Entonces, bueno. Pero realmente ahí José Luis pone el ejemplo de Pedro, pero realmente lo hace extensible al Evangelio completo, porque te dice, hay una frase que yo me impactó mucho y la leí, lo he releído 3 veces, porque te dice al principio que la importancia realmente de todo esto es que seas capaz de unir las distintas piezas que están en los distintos evangelios. Eso es lo que yo interpreté ahí. Y te pone el ejemplito ese, pero es que después hay bueno, a medida que vamos avanzando en la antroposofía y en el estudio de todo esto, te vas dando cuenta de las conexiones que hay. Bueno, pues, y ya vimos una cuando Mateo, sin haber leído Lucas, ¿no? Que es
ese Jesús natánico y ese Jesús salomónico que nos viene descrito en uno y en otro, ¿no? No sé, yo me he apuntado ese otro ejemplo como también a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, sí, por esa aclaración, porque es verdad que lo hace extensivo a todo el Evangelio. Es verdad que este trabajo que estamos haciendo, además de verlo secuencialmente uno detrás de otro, es un trabajo enorme, ¿eh? No por lo complicado o lo extenso, sino por lo que nos puede aportar. Enorme. Y justo, está en la línea de poder integrar en nosotros esa perspectiva que estamos hablando y que nos ha aclarado José Antonio, que es entre todos los evangelios. Es como ahora modernamente para reproducir el 3D en las películas, en el cine, ¿verdad? Pues se necesitan varias cámaras que, mirado a través de unas gafas, unen las imágenes grabadas en distintos planos para formar la verdadera realidad. Un ejemplo un poco demasiado tecnológico, pero me ha llegado. Si te quitas las gafas, desaparecen las tres dimensiones, incluso se ve peor, se ven las rayas de las otras, ¿verdad? Entonces, nosotros creo que tenemos las mejores gafas ahora mismo con este trabajo que estamos haciendo para ver el 3D, o mejor dicho, el 4D, ¿no? De los cuatro evangelios. Y es más, te dice que podrían surgir malentendidos, porque luego está releé y te dice, cuidado porque podrían surgir malentendidos. Mm, mm. O sea que... Sí, sí, porque muchas veces, aunque sea complementario, se puede entender como que es opuesto, incompatible. Pero claro, si está sobre aviso, o sea, si tú no piensas que uno desde la perspectiva de, de un lado y la perspectiva de otra, piensas que hay incongruencias, pero no es así, sino todo lo contrario. Hay amplificación y de puntos de vista. Mm. Es enorme. Pues muy bien. Mm. Comparto. Bueno, nos dice, Rudolf Steiner nos dice, el misterio del Gólgota significó llevar la iniciación desde las profundidades. El misterio del Gólgota significó llevar la iniciación desde las profundidades de los misterios al plano de la historia del mundo. La iniciación antigua se realizaba por medio de una experiencia cercana a la muerte para volver luego al cuerpo físico, convirtiéndose así el ya iniciado en mensajero de los secretos divinos. Ello requería de una escrupulosa preparación de las fuerzas del alma para poder vivir algún tiempo sin usar los instrumentos del cuerpo físico. Similar en su apariencia exterior fue el misterio del Gólgota. En la muerte física de Jesús permaneció el espíritu del Cristo durante 3 días fuera del cuerpo físico para volver no al cuerpo físico, sino al cuerpo etéreo, densificado a tal punto que los discípulos pudieron percibirlo. Con esto se instituye el fin del mundo antiguo y el comienzo del tiempo nuevo. Hasta el misterio del Gólgota, el alma humana terrenal no poseía la capacidad de vivenciar en el yo los mundos suprasensibles. El secreto revelado en el bautismo del Jordán fue la comprensión de que había llegado el tiempo en que los reinos de los cielos debían penetrar con su luz hasta el yo terrenal. En el antiguo pueblo hebreo las iniciaciones fueron diferentes. Surgió espontáneamente el genio de la espiritualidad en sus profetas, almas que en encarnaciones anteriores fueron iniciados en los misterios de otros pueblos. Por ellos, el pueblo hebreo se preparó para la realización de aquella singular iniciación que fue
no la iniciación de un hombre, sino de una individualidad cósmica. Cuando un hombre del tiempo antiguo, por el recuerdo de una iniciación adquirida en una encarnación anterior, compenetra toda su individualidad de la nueva fuerza del yo, sobrepasa la corporalidad humana de la época y aún no está preparada para recibir semejante fuerza, y al habitar en ella, la hiere y perfora el cuerpo físico. De esta misma debilidad de la naturaleza humana terrenal resulta la imagen del Gólgota de la cruz con el Cristo y las heridas, las 5 llagas de un cuerpo roto por la magnitud del yo. Fue la influencia luciférica y arrimánica que por lo que hubo que darle al hombre un volumen del yo más reducido de lo que la plenitud del yo abarca. Por la clarividencia, al comienzo de la nueva era, desde fuera y después hasta hoy día, desde dentro, releo. Por la clarividencia al comienzo de la nueva era, desde fuera y después hasta hoy, desde dentro, el que logra relacionarse con el misterio del Gólgota podrá percibir en los mundos superiores la plena confirmación de este gran punto central de la evolución de la humanidad, la comprensión de lo que la entidad del Cristo, de lo que es la entidad del Cristo como el yo primordial del hombre. Bueno, ahí es nada, ahí es nada. Solo quería deciros algo que a mí me ha, porque el bautismo en el Jordán, yo tenía en mi mente hasta este momento que allí se hacía aquella antigua iniciación en la que se lleva a un ser humano hasta el punto de la asfixia, hasta el punto de casi la muerte para que se desprendiera su yo y su cuerpo astral y después volviera. Pero yo he entendido aquí ahora en esta conferencia como que ya en el bautismo de Juan no se hacía de esa manera, no era necesario. De hecho, para eso había que estar preparado y allí se acercaba la multitud y Juan los bautizaba echándole agua por encima, como normalmente te lo explican en la iglesia, incluso en los documentos así religiosos. Pero, es decir, no estaban preparados para recibir una iniciación de una experiencia cercana a la muerte. Por lo tanto, yo en esta conferencia he cambiado mi concepto y creo que en el bautismo en el Jordán ya era algo simbólico y que ahí actuaba ya la nueva forma de poder acceder con la ayuda de lo que acontecía y el alma de Elías que estaba ya rondando entre los discípulos y entre el pueblo que se unía a Jesús, ya no era necesaria esa experiencia cercana a la muerte, sino que estaba la ayuda de esos iniciados antiguos que volvían a acompañar a la humanidad para hacer ese proceso. Fue una de las cosas que yo quería apuntar y bueno, ahora me gustaría ya que vosotros dierais vuestras opiniones. Podría ser que ese bautismo que tú estás comentando tuviera esa doble vertiente, una vertiente más simbólica y una vertiente más profunda en el sentido de que Juan, como la personalidad que realmente estaba relacionada con Elías y todo eso, podía de alguna manera intuir que se acercaran algunos que sí podían tener esa experiencia más profunda. Lo lanzo como pregunta, ¿eh? Y después hay otras dos cosas que me gustaría también preguntar. Ujú. Quizás, ¿no? Quizás, no sé si había, entonces, a lo mejor siempre esto nos sorprende, igual dentro de unas cuantas lecturas, otro evangelio nos encontramos como que nos dice Rudolf Steiner al hilo de lo que tú estás intuyendo, igual te da a ti la razón, diciendo que existían dos de bautismo en aquella época, el de la antigua, el de la antigua cultura y el de la nueva cultura, ¿no? Porque yo tenía de alguna manera entendido lo que tú decías, pero, o sea, lo mismo que tú has comentado, que tenía esa sensación, pero al tú decir eso,
No sé, me ha venido la posibilidad de que pudieran ser ¿Sí? las dos posibilidades, no ¿Vale? sé. ¿Bici? Pues Ujú. en una reunión. En una reunión, cariño. ¿Bici? ¿Es que se corta? Marta, micro. Ah, perdón. A ver, sí, puede ser, José Luis, que sea así, pero entonces yo creo que casi todo el mundo pasaría por el bautismo sin pena ni gloria, porque aún no estaba nadie preparado. Y ni siquiera se había dado el hecho del Gólgota. Entonces, pues no creo que la gente tuviera esa intuición. También me resulta muy lógico pensar que no estaban preparados para tener esa inmersión y esa muerte, esa separación de los cuerpos. Eso me cuesta también trabajo creérmelo. Entonces, pues supongo que tal y como eran esas personas, ¿no? Con un alma mucho más desarrollada en el sentir, pues desde el corazón se acercarían y tendrían la experiencia, ¿no? La hemos encontrado, No sé. la hemos encontrado, la hemos encontrado. Perdona, perdona que estaba despidiendo a una persona. Es que yo lo que creo es que toda esa multitud no podía pasar por la muerte, sabe, estar tanto tiempo sumergido para desprenderse. Yo no me lo creo. Lo que yo creo que es que el bautismo de Jesús representa lo que hemos dicho en anteriores conferencias, es, digamos, atraer el yo divino a una atmósfera, digamos, o en el etéreo o donde sea, que la gente ya eso lo va percibiendo de una forma inconsciente. Pero eso ya está ahí, es como una preparación, él va anticipando todo, como todo a lo largo de la historia, todos los profetas han ido anticipando todo, pues Jesús, digamos que anticipa el yo divino al resto de la humanidad simbólicamente en el bautismo. Yo creo que se refiere a eso. No creo que haya que pasar por la asfixia esa, sinceramente, a partir del bautismo de Jesús. Porque es cuando se incorpora el Cristo. Y al incorporarse el Cristo, ya en el etéreo, digamos que ya deja esa evolución al yo divino, que es lo que estamos intentando alcanzar nosotros, pero ya dejó esa impronta. Eso es lo que yo interpreto. Sí, pero ya había gente bautizándose antes de que se bautizara Jesús. Era un mensaje de Elías, del Bautista. Entonces, Pero tiene que Elías tener... ya estaba anticipando eso, Olga, como todos los profetas, porque todos los profetas anticipaban lo que iban a pasar, ¿sabes? Entonces, para mí eso es una anticipación, porque la energía de Elías era muy grande también. ¿Sabes lo que te digo? Que yo pienso eso. Elías que estaba anticipando, y de hecho Juan, el Bautista, anticipaba el reino de los cielos, incluso cuando viene Jesús a bautizar le dice, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Sí, pero lo que quería decir, que no he podido terminar, era que creo que el bautismo tiene un significado diferente del misterio del Gólgota. No es lo mismo. En el etéreo queda el Cristo tras pasar por el misterio del Gólgota y tendríamos que pensar a lo mejor qué significado tiene el bautismo, incluso a día de hoy, ¿no? ¿Qué significado tiene realmente? Pregunta. Que puede que sea una apertura, una predisposición, no sé. Pero yo creo que es un significado diferente de lo que luego tiene el propio misterio del Gólgota. Sí, yo también lo creo. Yo creo que es una fase previa
a la que la humanidad tiene que predisponerse para poder entender el nuevo tiempo que llega. Perdón porque no pongo mi imagen porque se me queda congelado y la cámara y no, vale, perdón por eso. No pasa nada. Etimológicamente lo que significa el bautismo es la purificación a través del agua. Y este que quizás sea a lo que interpela el bautismo como tal, en el sentido de las almas tienen antes que limpiarse para encontrarse con este hecho, que es un espíritu bajando, descendiendo desde lo más alto a los terrenos. Hasta ese momento no se había producido ese hecho como tal. Y a partir del misterio del Gólgota, ese hecho ya llega a materializarse completamente en tierra. Y eso yo lo veo también en ese sentido, Olga, en el sentido de, más que una iniciación como tal, es una fase previa para el nuevo tiempo. Yo comparto lo que dices porque creo que además en alguna parte del capítulo que hemos leído lo menciona de esa manera. Habla de esa nueva manera de prepararse ante lo que ha sido como una especie de puente entre lo que hasta aquel momento había y lo que empieza a haber cuando llega el Cristo. Y cuando llega el Cristo y hay un bautismo, se hace una transición y yo lo entiendo como la apertura del canal del Espíritu para estar abierto a los tiempos nuevos, los odres nuevos, ¿no? Lo que va a traer el Cristo, que es una comprensión del mundo espiritual totalmente distinta hasta cómo había sido antes. Y yo me estoy preguntando, si hablan de que anteriormente al bautismo había iniciados y ya había prácticas en las que se podía hacer bien acompañados, una separación del cuerpo, en esa salida del cuerpo hacia afuera para luego volver, mi pregunta en realidad, me queda claro que lo que hace el Cristo es incorporarse al etérico, salir del cuerpo físico e incorporarse al cuerpo etéreo, no al cuerpo astral, ¿no? Y los que salían previo al Cristo salían del cuerpo y iban al cuerpo astral y volvían al cuerpo físico. Pero mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque hablan de que era perfectamente posible antes del Cristo salir del cuerpo, pero ¿de verdad que 3 días? 3 días que estuvo Cristo fuera del cuerpo, entonces no estaríamos hablando de la salida del cuerpo como la que ocurre por la noche, en la que hay vida física, digamos, en el cuerpo físico, sino estamos hablando de 3 días en serio fuera y luego volver. Entonces ahí me he perdido, ¿no? En cuanto al tiempo, de lo que era capaz la gente de estar fuera antes y lo que Cristo hace, porque no es lo mismo. O sea, yo lo equipara de alguna manera, pero es que no es ni equiparable. O sea, lo equipara, quiero decir, en cuanto a tiempos, no en cuanto a la importancia de lo que hace Cristo, que es colocarse en el etéreo, ¿no? Y ese etéreo ya nos envuelve a todos, ¿no? Al mundo, a las personas. Y ese es el gran misterio del Gólgota, ¿no? Claro, pero es que ahí tienes que pensar en la resurrección. La clave es la resurrección, porque los Sí, 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 claro. iniciados o nosotros durmiendo, lo que pasa es que nosotros durmiendo nos desdoblamos sin conciencia. Los iniciados sí ponían conciencia y les cuidaban durante 3 días. Y ahí está también ¿Tanto el misterio. tiempo? Sí, ¿Tanto tiempo estaban? según lo que cuentan de los misterios, sí, con cuidado y atención, y había muchísima gente que no lo superaba y se moría. Muchísima, muchísima. Y ya luego Claro, cuando volvían con conciencia. Y el tema es que pero volvían a su cuerpo físico porque estaban vivos. El tema es que claro. Jesucristo estaba muerto y volvió, resucitó en el cuerpo etérico. No resucitó en el cuerpo físico, ese se quedó allí en el sepulcro. O se lo tragó la tierra, como dicen, ¿no? Que se abrió y Sí, la sí. tierra. Esa es la Y gran diferencia. O sea, la diferencia estriba en que lo que hace Cristo es desprenderse del cuerpo físico a través de una muerte real y una incorporación, o sea, una resurrección en el cuerpo, en otra esfera más arriba, que eso no había ocurrido hasta el momento. Lo que sí había antes era una disociación de los cuerpos en un viaje que en la cultura islámica se llama, por ejemplo, el viaje astral, y aquí en la escuela de misterio era simplemente la iniciación con los 3 días y medio, esos que dejan de... Pero el cuerpo sigue estando unido con el astral y el etérico, o sea, no hay
no hay una muerte carnal como tal, ¿no? Y esa es la gran Ya diferencia. entiendo. Clara, muy bien, ¿eh? Ya, yo os agradezco, porque desconocía que duraba 3 días y medio esto. O sea, entonces es casi como, como estar en coma alguien, ¿no? O sea, estar como oído 3 días. Me parece alucinante. Yo es que os prometo que esto me ha sorprendido muchísimo. De hecho, pensaban que Gracias. la muerto, ¿sabes? Lo consideran que lo ha resucitado y no es que lo haya resucitado, es que no se murió. Claro, ¿no? Eso sí que lo veía, ¿eh? Pero me parecía como muchísimo tiempo, 3 días y medio, fuera ¿sabes? En ese estado de salida. Es que no se me hubiera ocurrido bajo ningún, o sea, vamos, tanto tiempo, un cuerpo ahí sin beber, sin comer, sin, yo qué sé. Y me parece alucinante. Ajá, gracias. Es que de hecho se morían un montón, ¿eh? O sea que yo, por lo que han contado, ¿quién lo contó? La fase de la iniciación. Rufo cuando Egipto, por Ruf- ejemplo, dio una parte en la que contó con mucho detalle cómo se producía en Egipto ese proceso de la iniciación, pero claro, es que había que tener una fase previa, que es lo que dice aquí, que no todo el mundo estaba preparado para eso requería de, en fin, que todo tenía su tiempo y su proceso. Por lo Sí, visto, tú entrabas en el templo a hacer tu iniciación y pasabas una serie de pruebas y después era o te morías o te O quedabas era como inicial. siervo en el templo, ya nunca más podías volver a salir. Y había muchísima gente que se quedaba como esclava y había muchísima gente que moría. Y iniciados yo creo que eran los menos. oye, os puedo preguntar, porque claro, va a parecer una pregunta vamos, de que me suspendo antroposofía, pero ¿me podéis explicar alguno o alguna qué es, en qué consiste ser iniciado? Yo creo que tiene que ver con ser capaz de ver la causa espiritual en todo. O sea, es tener acceso a esa clarividencia de manera consciente. Ujú. Mm, que muchos, no sé, Goethe, muchos escritores, muchos pintores, muchos, eso lo hemos hablado aquí alguna vez, han sido iniciados, filósofos, ¿no? Ya unos más conscientes, otros menos conscientes, no sé. Pero Ya. es eso, es tener acceso al mundo espiritual, claramente, como hacer, como Claramente Con estar bastante claridad, ¿no? con absoluta conciencia, ¿vale? con conciencia. Y porque la diferencia con los medium precisamente es eso, es que de alguna manera pierden la conciencia, pierden esa, ese nivel de conciencia. Es como que hay una canalización y entonces en esa canalización está recibiendo el mundo espiritual cosas, pero no Mm. conscientemente. Ya queréis decir que conscientemente es permanentemente, o sea, sin largarte de allí. No, Ahora, y En el, con discernimiento. El medium suelta lo que le llega, pero no sabe de dónde le está llegando, ni qué es, ni cómo, ni por dónde. Y Steiner, que era un gran iniciado, sí ve en el mundo espiritual, ve, sabe, comprende, traslada, traduce, ¿sabes? vale, gracias. Viernes, esto sí, esto no. Había cosas que Steiner se cayó, se quedó callada, quiero decir, porque sabía que no lo íbamos a poder asimilar Entender. todavía. de hecho, Vale, Joan Melé en la última charla del Congreso lo comenta, que hay aspectos que no llegó a transmitir porque no era adecuado transmitirlo. sí. Vale, muchas gracias. Es que sí que sabía que eran personas absolutamente excepcionales que aportaban una gran sabiduría y un gran impulso espiritual en la época en la que nacían, pero así como de una manera más concreta no sabía a qué se referían con haber llegado a ser iniciado. Vale, gracias. Yo creo también que había que matizar algo aquí al respecto, ¿no? O sea, porque yo creo que todo lo que habéis dicho tiene su sentido y su lógica y todo. Pero creo que había que decir algo más al respecto, en el sentido de que todo esto, alguien que haya profundizado, investigado en sí mismo, haya estado un poco en el conocimiento, en su propio conocimiento, puede llegar a intuir, ¿no? Incluso a deducir, a trabajar incluso de manera intelectual, ya en un plano más frío, lo que sería ser un iniciado o entrar en contacto con el mundo espiritual, ¿no? Por decirlo así.
Pero tengo la impresión de que el ser iniciado, además de todo eso, él llega a tener una vivencia del mundo espiritual. Claro, claro, eso es lo que estamos diciendo. O sea, que hay algo ahí que realmente es algo que a lo que él ha accedido de alguna forma, ha entrado en otro plano. Claro. Claro, entras en un plano de conciencia superior, pero tú te das cuenta. Pero estás en una conciencia superior, en otro plano, pero tú eres consciente. Pero eso es lo que han dicho Olga también. Vamos, que ha dicho lo mismo que tú, con otras palabras. Mm. Pero es un estado de conciencia superior en el que tú te das cuenta de ese estado y claro, ves las cosas, pues en el mundo espiritual, pues digamos como las gafas virtuales que decía José Luis Estrada, como si te pones las gafas y ves todo de otra manera, con una visión mucho más amplia y con un significado más profundo. Y eso a veces la gente normal a veces tiene atismo cuando se está en un estado de conciencia a lo mejor contemplativo, porque a mí me ha pasado y he visto mucha información muy bonita. Por ejemplo, comparto yo mi experiencia, por si os sirve, de una vez mirando la Tierra, pues de repente vi a la Tierra como un ser vivo, vi el sufrimiento de la Tierra y vi como una parte de ese sufrimiento, la Tierra en esa presión, digamos, tan fuerte, es que no sé explicarlo con palabras, pero lo voy a intentar. Al final, la presión del sufrimiento, la Tierra lo convertía en diamante. Y entonces entendí el significado, por ejemplo, del diamante. Tan preciado, pues el diamante, en esa visión que yo tuve, que la experimenté muy fuerte, es una liberación, una transformación del sufrimiento de la tierra en algo bello. Es una transmutación que hace, por ejemplo. Y hay gente que a todos nosotros en un estado, pues a lo mejor contemplativo, os vendrán atismos de otras cosas. Claro, el iniciado, digamos que eso lo tiene desarrollado y puede entrar en esos estados de conciencia, pues digamos que a voluntad. Precisamente a eso voy, Concha. O sea, sin ser para nada, yo lo veo como muy cierto todo lo que se está hablando, o sea, lo veo además en la misma línea. Eso es así, y uno puede llegar a intuir, ¿verdad? Esto que tú acabas de expresar ahora en ti, sobre ti es realmente una experiencia trascendental, ¿no? En el sentido de que uno llega a comprender realmente en una vivencia propia aquello que se mantiene oculto de alguna forma, ¿no? Pero me parece que cuando hablan de trascender hacia el mundo suprasensible, hacia el mundo espiritual, creo que ahí hay una vivencia realmente en otro plano. No es solamente una intuición me lleva hacia ahí, un pensamiento o una sensación me lleva hacia ahí, ¿sabes? Sino que es entrar de verdad en otra realidad, o sea, un desprendimiento de esa esfera, de ese estar presente aquí. Yo creo que estamos diciendo lo mismo, porque de hecho no creo que Concha esté diciendo que tener esas sensaciones que ha tenido sea ser un iniciado. Ser un iniciado es otra cosa, No, ¿sabes? tampoco lo he dicho, Olga, Efectivamente, Olga, claro. Entonces, claro, es que estamos de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, Antonio. Nosotros tenemos pequeños atisbos, pequeñas intuiciones, sensaciones, incluso vivencias, ¿no? Yo he llegado a tener una vivencia, pero eso no quiere decir, ojalá, que sea una iniciada, que ser un iniciado creo que es un paso más, un paso clave más de... exacto, eso es precisamente lo que quiero expresar, Olga. Claro, pero es lo que estamos diciendo todos, ¿sabes lo que te digo? Sí, sin ser inexacto lo que se está hablando, es Muy completamente interesante lo que dice correcto, Antonio, porque es pero es precisamente un paso la más. clave también que nos da Rudolf Steiner cuando nos dice que la diferencia justo entre la antigua época y la nueva época está en el percibir el mundo espiritual desde afuera o desde dentro. Entonces, es verdad, y yo creo que Concha se refería a algo que nos pasa más viniendo desde afuera, y a lo que se refiere Antonio, que es la verdadera iniciación, tú te encuentras dentro de ese espacio. Y es más, así es como sucede, y nos lo doy cuenta también Rudolf Steiner,
el momento del paso por el umbral. Se invierte todo. Tú cuando miras el cielo desde aquí lo ves fuera, y cuando miras la tierra desde, cuando percibes el mundo espiritual desde allí, lo ves dentro. Lo que era fuera ahora es dentro. Todo ha cambiado. Entonces yo creo que es importante lo que está diciendo Antonio, una perspectiva interesante. Sí, pero que estábamos todos de acuerdo haciendo lo mismo, es lo que te quiero decir, que todos también pensábamos, sentíamos que es una cosa completamente diferente, ¿sabes? Lo que no entiendo es por qué él estaba, Antonio, te pregunto, tú estabas haciendo tanto hincapié en... Va, da igual, estamos de acuerdo. No me Sí, no importa ahora. importa. O sea, Yo lo que sí que, yo creo que la lo cosa que no sí es, que, esto que estoy diciendo no se opone en absoluto a lo que vosotros habéis dicho. Es claro, simplemente un escalón más, ¿sabes? Solo eso, sí. ¿sabes? Sí, yo entiendo, yo entiendo un poco de lo que sí que veo es que desde luego el iniciado tiene una comprensión absoluta del sentido último de todo de todo lo vivido, creado y existido. Y también veo lo que, efectivamente, lo que dice José Luis, que es que desde dentro tiene un diálogo continuado del que no sale con el mundo suprasensible. Eso es un poco, pero sí, me habéis contestado entre todos y todas bastante bien, y ya por lo menos sí que a la hora de hablar de iniciados o cuando lea más, por lo menos voy a saber, voy a tener como una imagen más definida de lo que estamos hablando, porque es que son cosas tan absolutamente impresionantes que es que parece como de que imposible que esto vengamos de ahí, ¿no? En el punto en el que estamos ahora, como en la humanidad, ¿no? A mí me parece impresionante. Y luego también, por supuesto, me sigue llevando a la pregunta de que habrá gente que sabe todo esto y que lo practica, ¿no? Y que el común de los mortales no tenemos ni idea de todo esto, ¿no? Entonces, nosotras, gracias a la antroposofía, pero en general, la ignorancia es tremenda, ¿no? Hombre, una idea sí que vamos teniendo, por lo menos queremos ir atisbando, ¿no? Otra cosa es que uno ve que todavía hay muchas cosas por comprender, ¿no? Para mí esta conferencia ha sido un claro ejemplo, o sea, uno empieza a tener la sensación de que las piezas encajan, de que todo va cayendo en su lugar, de que el puzzle va conformándose, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene uno la sensación de que una cosa como el misterio de Gólgota es una cosa para profundizar de manera muy seria, y ahí hay una gran clave. Y con eso tenemos que encontrarnos de manera muy seria, o sea, no podemos pasar por eso en 2 horas. Recuerdo, porque he escuchado al hilo que dice Antonio, recuerdo, porque es que este fin de semana estuve repasando la charla las reflexiones que nos dio Mariano de la conferencia de la muerte. Y hay un momento en el que él dice precisamente que cuando se llegaba a la esfera de sol, ¿no? Eh, que era el mantenerse despierto en sol, decía más o menos con estas palabras que requería un gran conocimiento de la figura de Cristo. Y él mismo decía, no creo que ni yo llegue a estar despierto en esa esfera. Y yo ahí pensé para mí, digo, pues ya ves tú entonces a dónde, si tú no vas a llegar, que tienes el conocimiento que tienes del tema, pues imagínate, yo pensé para mí, pues anda que yo. Entonces, claro, a lo que dice Antonio, el estudio tan profundo que hay que a lo mejor ejercer sobre este tema en concreto del misterio y todo lo relacionado ahí, pues no sé, es que, pero al mismo tiempo es verdad que las piezas se van, yo coincido con lo que dice Antonio, que se van viendo cada vez más piezas del puzzle y cómo caen y es que encajan perfectamente en todo dentro de la antroposofía, por lo menos esa es mi sensación en general.
Yo lanzo una pregunta antes de que vamos a subir la segunda parte. Lo de lo que viene indicando sobre las heridas de Cristo con la cruz y el que cuando llega el yo como que genera esa herida. Eso, si lo habéis entendido bien, algunos de vosotros podríais darle una vuelta, porque a ver, lo relaciono con cosas, pero he dicho, bueno, ya vendrá, o ya lo preguntaré, porque no sé, me ha parecido muy, uf, no sé, me ha recordado un poco a lo que en cierto momento también comentaba Rufo con el arca de Noé, con el, el arca del cuerpo humano que tenía las medidas del yo. Me ha venido un poco eso, ¿no? Que como que en algún momento también ha comentado él que incluso los dioses donde en las figuras que se impregnaban tenían las medidas adecuadas para que el dios bajara y digamos, se reflejara en las figuras correspondientes que hay en las distintas culturas antiguas, que todo eso que no son figuras aleatorias, ¿no? Que todo tiene su justa medida, ¿no? Para que el dios antiguo de no sé qué, el dios de no sé cuánto, bueno, pues todo eso, ¿no? Me ha venido un poco todo eso, pero lo de las heridas y que como que estalla el cuerpo, no sé cómo las palabras que usa, bueno, creo que me entendéis, ¿no? Sí, sí, eso es espectacular. Y es verdad que induce a pensar incluso como que fuera una alegoría, porque en realidad son las llagas que le infligió el propio hombre, las 5 llagas, ¿no? En las manos y la lanza al final. Y se le infligió. Entonces, yo al principio pensaba, bueno, puede ser que es una alegoría, lo débil que es el cuerpo humano, pero después me ha dado también un flash de compararlo con en el colegio un niño que tiene un alma noble, que es un niño bueno, que es de los que sobresalen por hacer lo que se le dice. Al final es el más atacado y al que más daño le hace el grupo, incluso llegándolo a dañar en su cuerpo físico. Entonces, con esa similitud es como yo voy navegando en intuir que la grandeza del alma de Cristo que reventaba el cuerpo físico, ya sea al fin y al cabo, aunque sea el hombre el que te ha infligido el daño, el causante es la grandeza del yo. Por ahí navego. Probablemente cuando el yo superior pueda estar totalmente de nosotros, dentro de nosotros, no será en la etapa en que tenemos el cuerpo físico, sino que estaremos más sutiles, ¿no? Probablemente. Porque por muy penetrado que esté el yo superior en un ser humano a día de hoy, yo creo que del todo dentro no está. Hasta el fondo no está penetrado. Tengo la sensación. Yo he puesto ahí una duda, José Luis, a raíz de la pregunta antes de lo de Cristo, porque pone que a nosotros nos han reducido el yo precisamente para que no se desmorone el cuerpo, pero pone que se desmorona también. Entonces, que las enfermedades y eso viene, ¿sabes? Es que no, a ver si lo puedes poner en el texto que lo subrayé, porque yo esa parte, mira, aquí sale, mira, ¿no? Sí, sí, ahí Que está. dice aquí, dice, ve, al encontrarse el hombre que reúne en sí mismo, bueno, lo voy a leer un poco antes para llegar a ese párrafo, toda la fuerza de la yoidad frente a... Ay, pero no me lo muevas. Perdón. Dice, lo que acabo de explicar, no. Aquí A ver, estabas. listo. Al encontrarse el hombre que reúne en sí mismo toda la fuerza de la yoidad
frente al cuerpo humano lo percibe herido y perforado, puesto que la fuerza superior del yo, que en los tiempos antiguos aún no pudo habitar en la interioridad humana, hiere y perfora el cuerpo. Vale, y ahora pone, este impulso se manifiesta y obra en la evolución de la humanidad porque en el tiempo precristiano, debido a la influencia luciférica y arimánica, hubo que darle al hombre un volumen del yo más reducido que la plenitud del yo que el yo abarca. Bien. Y el cuerpo se desmorona porque solo es apropiado para el volumen reducido, no todo para la fuerza del yo. O sea, no la han reducido porque se desmorona, pero aquí dice que de todas maneras se desmorona. Esto quiere decir que el envejecimiento y todo tiene que ver, porque en otras conferencias hemos estudiado que conforme el espíritu se va incorporando, va destruyendo la materia. Esto puede ser que conforme nos vayamos acercando más al yo, por eso nos vamos deteriorando hasta que cambiemos el cuerpo, que digamos, como ha dicho Olga, nos convirtamos en más sutiles para que el pleno yo nos habite. Pero como aquí no la ha reducido y nos seguimos desmoronando, por eso yo he puesto la pregunta, no entiendo muy bien esto. Si se da al hombre un volumen del yo más reducido, ¿por qué se desmorona el cuerpo? O sea, de tal manera que se desmoronará de forma más lenta, digo yo, no lo sé. Pero es que yo creo que es la expresión, la traducción y la estructura del párrafo, porque se refiere que el cuerpo se desmorona en relación a aquellos que en este momento son capaces de llegar a una altura del yo, no como la del Cristo, pero sí de esos antiguos iniciados en las antiguas tradiciones que ahora llegan y, ¿entiendes? No se refiere a que ahora todos nuestro cuerpo se desmorona con el yo que tenemos, sino a esas personas específicas de las que está hablando que incorporan un yo elevado. Entiendo, entiendo. En cualquier caso, a mí me llama la atención que os hayáis fijado en esto, porque yo no pude, no me pasa casi nunca, pero no pude evitar escribir lo que esto me vino como como una idea de lo que esto me estaba suscitando. Y tiene que ver con lo que, Concha, tú has dicho, con la enfermedad y el sufrimiento corporal. O sea, me vino por un lado odres nuevas, odres viejos, hombre de barro, ¿no? Que moldeados, que decía José Luis, a imagen y semejanza, ¿no? Es decir, como una especie ya de haber sido pensados por el Creador antes de venir. Ese pensamiento del Creador es perfecto y en el descendimiento de la creación materia es necesario dejar más pequeño, o sea, estar empequeñecido en el sentido de para crecer, para ser conscientes de que crecemos. Y fijaos lo que yo puse, me suscitó esta lectura. El sufrimiento me aleja del cuerpo físico, terrenal. Huyo de él para adentrarme al mundo etéreo y experimento y veo en otro plano otra realidad de la que aprendo y vuelvo a mi cuerpo más sabia, llena de amor. Es decir, los beneficios del dolor corporal, del sufrimiento corporal, una manera de soportarlo, digamos, es como salirte de irte al plano espiritual para poder comprender, darle significado y tal. Y cuando vas al plano espiritual, de repente descubres algo nuevo, como tú decías, Concha, tú has tenido una visión muy clara, ¿no? No sé en qué estado, pero yo relaciono ese sufrimiento corporal con esa posibilidad que te ofrece el sufrimiento para salir y para volver con una sabiduría nueva. Entonces, desde ahí la rotura corporal, la entiendo yo también, ¿no? Y me preguntaba yo a mí misma, estas personas que sufren corporalmente muchísimo, pero que luego tienen como una grandeza espiritual importante, ¿no? Pues tendrá que ver con esto. Pero me ha llevado ahí esta lectura. Bueno, es una parte, lo que tú dices se complementa con otro, pero claro, lo de Cristo las llagas, yo no lo entiendo muy bien eso. A lo mejor lo que dice
José Luis, que por el yo subtraer yo superior genera, el hombre no lo comprende y lo ha atacado, no, es que yo eso no lo entiendo muy bien, la verdad. Porque hasta ahora siempre hemos sido que el humano ha dañado y ha hecho eso, ¿no? Con los clavos y la lanza. Pero como todo tiene una simbología oculta, pues dio el significado oculto porque el cuerpo de Cristo fue preparado para recibirlo. No entiendo yo por qué se tiene que desmoronar con las llagas, la verdad. Si hubo generaciones y generaciones para que soportara eso. Es que no sé sé que tiene un significado oculto, pero no veo cuál es. Me encantaría saberlo, la verdad. Concha, yo lo vivo como el atravesamiento de la autoridad humana en el Cristo, que lo rasga en el sentido que se unifica. Es decir, en las llagas, vemos ahí en un cuerpo roto, entra, bueno, está el Cristo ahí presente, pero además la humanidad le atraviesa el yo humano, todo la grandeza del cuerpo de Cristo, ¿no? Y lo abraza. Yo lo leo desde ahí. Ah, qué Yo, bonito, pues sí, qué bonito, me ha encantado, Marta, esa reflexión, sí, sí, así sí lo veo yo también. En vez como de hacer daño, pues simbólicamente es que lo atraviesas, que atravesamos el cuerpo para llegar a esa parte divina. Pues sí, sí. pero una cosa, no era que el Cristo, por mucho que estuviera preparándose por generaciones y tal y cual, igual es tan grandiosa la fuerza crística que el propio cuerpo se iba deteriorando. Se iba deteriorando. Era lo máximo que se pudo preparar para recibir al Cristo, a la fuerza crística, pero aún así no aguantaba. Entonces yo no lo veo tanto como dice Marta, sino como que realmente todavía nuestro cuerpo físico no está preparado para recibir todo el yo. Bueno, en nuestro cuerpo físico y en el Claro. etérico, tal, ¿no? Sí, yo también lo veo así, Sí, Olga, Olga, también tienes las dos razón. cosas. Eso complementa lo que ha dicho Marta, porque es verdad, pero si fuera solo eso, se hubiera roto el cuerpo solo, no hubiera intervenido el hombre. En cambio, el intervenir el hombre a mí me parece que tiene otros, como todo tiene en la Biblia, o sea, en el Evangelio, un significado simbólico. Lo que tú has dicho, Marta, se complementa con lo que dice Olga. O sea, se complementan las dos, pero si Sí, fuera solo que el cuerpo no la aguanta, que como tú muy bien has dicho, Olga, que es verdad, se hubiera rajado solo, hubiera enfermado solo, pero al hacerlo el hombre, para mí tiene otro significado también oculto, que puede claro. ser el que ha dicho Olga, entonces digo Marta, entonces se complementa las dos. Es verdad, el hombre tiene que atravesar eso para llegar al otro, porque el cuerpo es una etapa más para llegar a otro sitio, que ya llegaremos de otra manera, porque claro, el cuerpo ya, su función en esta materia ya la ha hecho. Es Entonces que me parecen fíjate, las dos visiones muy bonitas, sí. claro, fíjate que además es que yo me refería a esta parte en cuanto a la mención que hace de las cinco heridas del cuerpo de Cristo, que estoy con José Antonio, que estoy segura que tendrán alguna geometría también pensada, seguramente. Pero es que en esas cinco llagas es como que el Cristo se deja actuar, digamos, en el cuerpo, ¿no? Permite que el hombre, ¿no? Agreda o sea, penetre a través de las llagas que le genera en el Cristo. Uy, Y pues es mira, más, sí, él es sí. el único que no, o sea, que no le quiebran el cuerpo, no le quiebran las piernas. Pues lo que acabas de Le decir de lanzan. la geometría es verdad, y ¿sabes con qué lo acabo yo de relacionar? Con la piedra fundamental. En Eh, los miembros del espacio, las llagas en los miembros. Y luego en el latir y en el de los Ay, es pulmones, verdad, que es la es lanza, verdad, que es va verdad. al corazón y al pulmón, porque se muere asfixiado. ¡Hala! ¡Qué pasada! Es verdad. Cuando has dicho tú eso, es Pero, que me ha venido la piedra fundamental en ¡Qué los miembros buena! y en el y, latir y en el... Claro, y al final, bueno, en el sí, pensar, pues él piensa en su padre, pero a lo mejor tiene esa simetría, porque me ha venido la Hombre, piedra de fundamento. en el pensar, perdónales porque no saben lo que hacen. Puede Es ser. es que
Tú fíjate, o sea, que es que ahí, en el agotamiento más en la dación más extrema, dice perdónales. Y a mí también ahí me llama la atención la llaga, lo que has dicho tú, la lanza. O sea, es decir, es que no le quiebran las piernas, el cuerpo está íntegro y es la lanza y encima sale, al punto salió agua, me parece que dice, ¿no? Como diciendo, lo ha dado todo hasta la última gota. Impresionante. Y ahí lo que comenta también de las fuerzas luciféricas y arimánicas, podría estar también reflejado el hecho de que incluso ahí, como hemos leído hoy en el Evangelio de Marcos, cuando hay momentos donde le dicen, y tú que eres el rey no puedes salvarte, ¿no? Es como que estuviesen todavía esas tentaciones de reacción, ¿no? Y está Total. como soportando en su propio cuerpo esa, no sé, esa, diría, represión. La eh, dualidad humana. Exactamente, exacto, en ese caso la dualidad humana, sí. ¿No? Porque hay dos momentos donde hoy hemos leído en el Evangelio de 13 o 14, en el 14 o en el 15, donde precisamente hay dos momentos donde le dice, venga, escucha, tú no dices que puedes, tú no dices que puedes, a ver qué pasa, ¿no? Y sin embargo, son como tentaciones, ¿no? De alguna manera se pueden entender Claro, como claro. tentaciones que le hacen, ¿no? Y él ahí en ese caso también aguanta, ¿no? Claro, yo para mí esto tiene relación y la verdad es que el debate es interesantísimo y es para profundizar de forma muy esotérica ahí dentro, ¿eh? Porque hay un claro simbolismo en todo ello. Para mí el hecho de que las llagas se coloquen en las extremidades tiene que tener algo con el aspecto voluntad, porque ahí es donde se manifiesta la voluntad humana, ¿no? En las extremidades, ¿no? Después que las espinas estén arriba sobre la cabeza, tiene que tener algo que ver con lo que sería eh, nuestro sistema neuronal, el pensamiento, el pensar, ¿no? Lo que no veo, lo que no veo tan claro es dónde está la llaga contra el sistema respiratorio, el sistema rítmico del hombre, ¿no? Del alma humana. Ahí es donde no lo veo claro, porque esa última llaga que le hace Loquino está en el costado, ¿no? No va hacia su pulmón realmente, ¿no? Mm, Esto es lo que a Bueno, mí sí me suscita una cosa ahí que no me encaja del todo, pero sí que tiene cierta relación todo lo que se está expresando con el sistema neurosensorial, el sistema de la psicomotriz, ¿no? La voluntad, el pensamiento. ¿Mm? pero lo último que ha dicho Antonio también tendría sentido, porque claro, si en ese momento que a lo mejor podrían actuar sobre el sentir, pero actúan como un poco más abajo, ¿vale? En el costado, porque claro, si le hubiesen clavado la lanza en el corazón, pues escucha, ya habría sido que hubiesen roto, ¿no? Entonces, a lo mejor simbólicamente el hecho de que esté en el costado pues como que el ataque va hacia, como tú dices, a la tercera pieza, ¿no? Del sentir en ese caso, ¿no? Pues fijaos que yo me voy al costado de Adán, es decir, si estamos pensando en cómo la humanidad y cómo Cristo se encarna total y absolutamente en la humanidad y cómo se va de ella, cómo se va de la humanidad, ¿no? Cómo abandona, lo hace a través de las llagas en los pies, que es el pisar tierra y caminar en la tierra, es decir, es el contacto totalmente directo con la tierra, ¿no? Que es caminar sobre ella, ¿no? Es decir, hacer ahí. Luego las manos, que sería el hacer en la tierra, ¿no? Y luego el costado, que sería el costado de Adán, eso es de dónde nace el hombre, de la costilla de Adán, ¿no? O sea, es como simbólicamente lo que el Génesis expresa como, como el origen del hombre, ¿no? Y la humanidad, el Es- origen de la humanidad, eso es muy acertado. Ahí has dado en algún punto que me toca, ¿eh? Ujú. Bueno, y el detalle, ¿habéis pensado por qué dice o por qué se realiza ese hecho de las potencias luciféricas y arrimánicas de empequeñecer el yo? ¿Cómo? Porque lo Unas, limita. Yo pensaba que como lo limitan,
es como algo que tienes que vencer, no sé, eso es lo que me ha venido a mí, y entonces como que te contrae, te constriñe, no sé, Pero diría. pero es para proteger al ser humano, Exacto. porque, claro, igual que con la caída, ¿no? Protegieron guardando el alma arimánica para que no pudieran intervenir en el cuerpo astral, tal cual. Pues aquí yo creo que es igual. En las varias intervenciones que Lucifer y Arimán han tenido, ha habido intervenciones compensatorias de los dioses para proteger al ser humano. Y yo creo que esto tiene que ver con eso. Algunas de las intervenciones que decía Rufo, José Sí. Antonio, que ahora mismo no me acuerdo, y entonces no dejan que al ser humano baje más yo del que puede sostener para precisamente protegerlo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo Sí, contigo, Olga, sí, porque si no, Sí. nuestro cuerpo no la aguantaría. Fíjate no. tú, todo lo que el cuerpo de Cristo, de Jesús, lo tuvieron que preparar para recibir, imagínate nosotros. Claro. Que Por eso de tenemos hecho, como una como comenté proyección yo, realmente. Hombre, no es la fuerza crística la que nos llega, Que nos por eso llega. tenemos como una especie de leve proyección del yo Claro, realmente, del yo claro, el yo que se queda, Sí, pero digamos, claro. del doble yo del que habla Jean-Pierre Garnier Manet. Sí, sí, Hay el yo hay algo divino, muy vamos. cierto en eso. O sea, hay, de una parte, es verdad que no es la potencia crítica la que tenemos que asumir los humanos, de momento en ese momento evolutivo no nos corresponde, pero el vehículo Jesús, que era lo más, que se había preparado por generaciones, que era lo más puro que podía haber en ese momento y históricamente incluso, necesita 3 años para que la yoidad del crítica pueda penetrar completamente a su plenitud, pueda penetrar ahí. Necesita 3 años de adaptación. Creo que no es así, ¿eh? Creo que necesita 3 años para convertirse en hombre, para hacerse hombre. Entra potente el Cristo y es en los primeros tiempos donde se hacen los milagros y se va convirtiendo en hombre. Va humanizándose, muere muy como hombre. Creo que es al revés, No, Antonio. Emil Bohr lo expresa diciendo que la potencia crística no pudo entrar de una vez porque hubiese fulminado al Cristo. Pues entonces tiene que ser un poco las dos Necesita cosas. una adaptación, pero bueno, esto es algo que no sé en qué sentido se ha expresado, ¿no? Lo que dice Olga, lo hemos leído, o yo por lo menos lo he leído de manos de Rudolf Steiner, que fue humanizándose. En el quinto, Pero también tiene todo el sentido y también me resuena mucho lo que tú dices, Antonio. O sea, tienen que ser cosas que se sí, Sí, que si de alguna manera se esa es otra visión del 4D. Fíjate que a Sí, mí lo de Lucifer y Ahriman me remonta al Génesis, precisamente, porque fue precisamente allí cuando al ser humano se le empequeñeció, se le dio algo que él debía de desarrollar a lo largo de el resto de su evolución como el yo, para llegar en esa evolución hasta el yo espiritual y más allá. Entonces no se le dio todo, se le dio lo necesario para que se hiciera cargo de evolucionar su propio yo por el sufrimiento, por el esfuerzo de encarnación en encarnación. Entonces, ¿qué pasa? Es como si tú comes poquito, tu estómago es pequeñito. Y si vas a una boda y te atracas por compromiso, acabas malo, ¿verdad? El cuerpo físico se daña. Pues claro, nos hemos ido adaptando a ese poquito de yo que sí, que ha venido creciendo un poquito a lo largo de la evolución y se va adaptando en nuestro contenedor de ese alimento yoico. Pero si de repente un iniciado, ¡bumba!, le llega una enormidad de alimento de su propio yo, pues se daña el cuerpo. Así es como yo yo estoy de acuerdo viéndolo. contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, excepto en que la intervención en el yo no tiene que ver con el Génesis. La intervención del Génesis fue proteger el alma
el cuerpo astral, con el alma natánica. Es que hubo una intervención arimánica después. Y yo creo que entre el Génesis y este momento ha habido intervenciones, creo que ha habido 3 intervenciones de la fuerza opositora y a cada cual ha venido una compensación. A ver si yo soy capaz de ponerlo en pie para la siguiente vez. Eso, José Antonio, tú alguna vez lo has puesto también. Y yo creo que la proyección sobre el yo es por una intervención arimánica, no la luciférica del Génesis, sino una posterior. Eso Joan Melé lo explica muy bien también. Sí, está. Yo ya lo subí alguna vez al grupo, me parece. Entonces, creo que es lo que tú estabas diciendo, pero en otro momento diferente. Yo me he perdido un poco en lo que estáis compartiendo, porque me falta información de lo que decís. Y no sé, José Luis, no he entendido bien tu pregunta. No sé si te estabas refiriendo al momento de la muerte del Cristo, el papel de Arimán y Lucifer. ¿Esa era tu pregunta? No, es a una frase que la deja caer ahí Rudolf Steiner sin más, que es que pues, los responsables de que el alma humana fuera pequeñita fueron Lucifer y Ahriman. Solo dice eso, El yo, un poco el yo. enigmático. Vale, El ahora yo, lo he entendido. que Es el que yo según estabais, no, que según estabais hablando me ha venido lo que dice José, lo que decía José Antonio, y justo, yo no sé por qué, pero desde que leo, bueno, no, sí que sé por qué, es porque estoy leyendo Steiner, ¿no? Y efectivamente también Olga lo señalaba en la última reunión, que Steiner ve escenas, es decir, que escenifica, que hay como un drama y en el que se puede interpretar o condensar en cada drama, no sé, grandes misterios, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente la representación de la cruz con los dos ladrones a su lado es un drama y lo veo también así, ¿no? Y en ese drama me viene que, al hilo que lo decía José Antonio y Lucifer y Arimán, me viene que es la superación a través del perdón, el amor más desinteresado, más absoluto de Cristo, diciendo, tú estarás conmigo a mi lado, a uno de ellos, que supuestamente no es una persona que se haya caracterizado por tener una vida muy espiritual, ¿no? Porque era un ladrón, pero le promete todo a su lado. Le promete todo, es el perdón absoluto. Y al otro se retrata a sí mismo porque el libre albedrío del otro le lleva a otro lugar, ¿no? Le deja aquí, ¿no? Entonces ahí está como pues la representación del mal, la representación del bien y a dónde puede llegar el bien más absoluto, que es el amor absoluto a través del perdón. Es decir, se supera a Arimán y a Lucifer a través del perdón. Quien quiera, ¿no? Quien no quiera, pues nada. Sí, lo que pasa es que yo creo que la intervención que habla aquí, luciférica y arimánica, es más profunda, es más Sí, contra la evolución de la humanidad, sí, ¿no? Para entiendo. la misión en la que está todo este proceso en marcha. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Y lo que dice es eso, dice que en el tiempo precristiano, debido a la influencia luciférica y arimánica, hubo que darle al hombre un volumen del yo más reducido. Es como una compensación de los dioses. Y lo porta nuestro ángel, ¿no? O sea que, según cuenta Fíjate, José Antonio Alemán, nuestro ángel está deseando liberarse de esa carga, digamos, de llevar nuestro yo, de portar nuestro yo. lo que no entiendo es que sea una compensación el tener un yo más pequeño. Claro, para proteger al hombre, para protegerlo, porque por alguna intervención que ahora mismo no podemos poner en pie, seguramente se ha ralentizado algún proceso que correspondía o se ha precipitado otro. Es que deberíamos investigar o recordar esa influencia en que contribuyó. Ujú. Puede ser también porque no se esperaba que el hombre cayera tan en la materia, no estaba hecho para caer tan en la materia densa en la que estamos y hubo que ajustar, un ajuste de último momento a raíz del evento del pecado. Claro, pero ahí volvemos a lo que dice Concha siempre, que en realidad todo está planeado hasta esa caída, ¿no? Esta es la paradoja que siempre
estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo formaba parte del plan que cayera tanto. Eso es lo loco cuando te pones a pensarlo desde una perspectiva de la otra, ¿no? ¿Sabes? Total. Pero antes de que cayera no estaba planeado. O sea, se planeó en el momento en que se cayó. Pero si es que Lucifer mismo fue un plan para que hiciera lo que no estaba planeado, ¿sabes? Que si te, Sí, es como irte más para atrás, es sí, muy loco, es sí, un es muy loco, sí. Es un misterio enorme. misterio. Es lo de todo está escrito, casi, ¿no? Hasta lo que no debía suceder, se planeó Sí. que sucediera. Obedece a un orden, ¿no? Sí. Igual que decimos que no hay puntas sin hilo ahora mismo aquí en este plano, pues ahí tampoco hay puntas sin hilo. No hay, no hay. Sí, sí, qué bueno. Sí. Pero es una pasada, ¿eh? No me digáis. Ya. Yo es que me sentía de un pequeño cuando leía esto. Yo estoy contigo, José Antonio, cuando tú decías, Jolín, pues si Mariano dice eso, yo menos. O yo también pienso lo mismo. Es imposible. Madre Claro, mía. el sentimiento ese que yo decía al principio de reverencia, de gran devoción, decir, ¿ante qué estoy? Eso ¿Sabes? es. ¿De qué estoy delante? ¿No? ¿Qué puertita pequeña se me está abriendo de un misterio tan brutal? Es maravilloso porque es de devoción y además es un avance maravilloso que digas eso, Olga, pero es que es verdad, es una pasada. Que puedes coger y decir, me doy la vuelta porque esto me supera muchísimo, o decir, Dios mío, qué maravilla, y me quedo aquí reverenciando esto, pues como no puedo hacer otra cosa, pues ya está, aquí, feliz, ¿no? Sí, y yo creo que es lo que hacemos, porque es que ante Pero yo tanta creo que es que maravilla, Yo creo que es que te atrapa. Bueno, no sé, a mí por lo menos me atrapa. Es como, sí, por me eso, gustaría sí, mirar para sí, otro. A lo mejor hay veces que digo, bueno, mejor mirar para otro lado, pero es que dice que no puedo. Es que eso ya, es. ya estoy en un momento en el que no puedo. No puedo decir miro para otro lado. No Sí, sé, sí. esa es la sensación que yo tengo. Sí, sí, yo también, por eso me gusta escucharle a Olga decir, estoy reverenciada, o sea, vamos a ver que ya no lo puedo entender, pero aquí me quedo, ¿no? Y a seguir, ¿no? Es maravilloso. Pues venga, vamos a seguir. Y esto es lo que decimos siempre, que esta devoción y ante esta sabiduría, este conocimiento, es llevarlo siempre, siempre a la práctica, ¿no? Siempre a la práctica. Y claro, cuando tú estás ante algo tan grandioso y luego está tu vida normal, pues ese choque es potente, ¿no? Así me decían mis amigos el otro día, es que tú antes de que te convirtieras en una rara, pues eras como más divertida. Digo, ya, bueno, ¿sabes? Sí. Y bueno, Ay, qué gracia. Pero no es tiene, que, no tiene marcha atrás el camino, pero es verdad que, claro, era más chiripitifláutica, ¿no? O sea, o sea, pues ahora en todo ves todo. Y, joder, es un trabajazo. Hombre, claro, y como una niña pequeña, además, Sí. viéndolo todo nuevo. En fin. Bueno, vamos a poner ya el contenido final, el que nos queda. Será como un tercio de la conferencia. Las referencias que ahora vienen muy específicamente a los tiempos antiguos, los tiempos nuevos, y esa sinergia o diferencia del desarrollo entre el Oriente, el Occidente, entre el yoga y la filosofía griega y el desarrollo conceptual del intelecto. Nos dice Steiner que los discípulos debieron ser conducidos paso a paso a una nueva comprensión de la evolución de la humanidad. Los hechos que acontecieron para ello pueden observarse no solamente en Palestina, donde el acontecimiento del Gólgota se realizó, sino también en otros puntos de la Tierra. En los primeros tiempos posatlantes se produce y florece en la India la primera cultura, durante la cual aún existía para el alma humana la más pura visión del mundo espiritual. Visión en los rishis se conserva eficientemente para los tiempos posteriores. Cuando la clarividencia natural se había extinguido, fueron Krishna y sus discípulos los que transmitieron y conservaron como escritura, en maravillosas palabras, los hechos de la visión espiritual
como con las palabras escritas de los Vedas, que quien medita su contenido experimenta en el alma su resonancia. Al haberse extinguido la antigua clarividencia, se manifiesta inmediatamente la inclinación hacia el yoga. El yoga conduce a la clarividencia artificial y toma el lugar de la antigua clarividencia sin que apareciera lo que surge en la pura mente racional filosófica griega, como la llamada razón occidental de Sócrates y demás filósofos griegos. El Vedanta es traído de los mundos superiores y expresado en palabras humanas, pero no tiene las características de las concepciones occidentales en las cuales predominan las ideas y la razón, mediante el discernimiento y el pensamiento lógico. Lo que la filosofía moderna teje de concepto en concepto, también es posible percibirlo por intuición clarividente, y es por esta razón que a veces, sin razón aparente, abrazamos espontánea y globalmente una visión espiritual sin necesidad de pasar de pensamiento en pensamiento, como la filosofía Vedanta o las tenues conquistas suprasensibles del yoga. Así, ya era en el siglo VI de la era precristiana del mundo occidental. En lugar de la antigua clarividencia, ponen conceptos abstractos que pertenecen al yo. En el alma de estos filósofos occidentales hay un estado que tiende a la razón, al discernimiento como cualidad propia del yo. Allí dos mundos se confunden. Vemos las almas de los antiguos filósofos griegos destinados a dar principio a lo que hoy denominamos razón y lógica. En esas almas desprovistas de las antiguas revelaciones hubo que verter el nuevo impulso del Gólgota. Para el pensar indio, falta el lazo de unión que permite comprender lo que se presenta en los solitarios pensadores griegos, ya que la filosofía india pasa directamente a la sabiduría del yoga y nunca puede así acoger la comprensión del acontecimiento del Gólgota. En cambio, la gnosis, como filosofía, exige tal acontecimiento. Lo que en el sur de Europa se suscitó en el alma de los filósofos griegos aparece como la búsqueda en territorio occidental de una solución al enigma del mundo. Y a ello responden las palabras que llegan desde el Gólgota en el Evangelio de Mateo. Sometiéndome a los dioses, no a los hombres, pude de los misterios arrancar los secretos y exponerlos ante toda la humanidad para que ante ella fuese visible lo que antes se hallaba en las profundidades de los misterios. Se queda uno a punto de reventar, ¿eh? Como si fuera a reventar el cuerpo físico también, solo con las palabras que te elevan el yo y el alma a una comprensión de este tipo, ¿eh? A mí cuando leía esto me venían dos cosas. Una, eh, cómo he visto en mi alrededor cada vez más que las culturas budistas e hinduistas están muy presentes en los principios de los caminos, de los cambios, de los caminos del despertar, por expresarlo de una manera que yo creo que se entiende, muy presente, y, y cómo realmente también en la lectura de los textos, de estos textos antiguos, que en cierto momento nos dicen aquí que tanto Krishna como después o sea, tanto en el hinduismo como en el budismo, de alguna manera hay un momento que se transmite a lengua escrita, ¿vale? Y cómo ahí, precisamente, lo comentaba Emilia hace poco en una de las conferencias,
hacía referencia precisamente a que en el yoga están descritos los siddhis, que son las capacidades que realmente podemos llegar a adquirir. Y están recogidas como siddhis, creo que se llama la palabra. Y son precisamente pues, la adquisición de la telequinesia, de la telepatía, de cosas de ese estilo realmente, que son como cualidades que realmente nos parecen un poco solo accesibles a la figura o muy relacionadas con los milagros de Cristo, con algunas de las cosas que Cristo nos mostró, pero que están descritas también ahí, por ejemplo. Esas son dos cosas que en plan resumen me han venido en relación con esto. Bueno, y otra vez el vínculo de Occidente y Oriente, claro, y esa proyección de que, de alguna manera, que Occidente trae a Oriente. Claro. De Oriente a Occidente, perdón. Seguro que cuando se escribe, no, se hace mención, no sé, tradición oral a los Rishi, seguro que la humanidad del momento estaba en otro momento y claro, había pues la posibilidad de llegar a conseguir esas facultades de las que se hablan, ¿no? Que en realidad son facultades suprasensibles, ¿no? Pero en este párrafo dice Steiner que eso que en un principio ya dejó de estar, y luego el yoga, hay una tendencia hacia el yoga, ¿no? Que es posterior y que lo que intenta es conseguir de forma artificial lo que se había perdido de forma natural, ¿verdad? Y que lo que se consigue dentro de esa práctica, lo que se consigue es un tenue contacto con el mundo suprasensible, ¿no? Hay que hacer una matización muy clara en el párrafo sobre esto, ¿verdad? Perdón, me di cuenta que voy con retraso, ¿vale? Confirmarme si que no me quedo colgado. El micro, José Luis. Sí, no, estaba reparando en que le llame al yoga un método artificial de conexión con el mundo, con el mundo espiritual, ¿verdad? Se refiere no solo al yoga físico, bueno, sí, también se refiere al yoga físico expresamente, pero claro, toda la cultura del yoga tiene amplitud de yogas mucho más de las posturas que habitualmente somos conscientes como yoga que son. No sé qué pensáis, si alguno de vosotros hacéis yoga, ¿qué pensáis en relación a esto que dice Rudolf Steiner? ¿Os sentís identificado, o sorprende, o incluso os insulta? No, yo hago yoga y esto es verdad, porque está muy orientado mucho hacia el cuerpo físico y a todas las posturas que haces y todas estas cosas, más que a los siris, como dice José Antonio. Está, yo que siempre, bueno, busco un poco el yoga, pero que te haga como más relajación, como más después estar como en momentos de meditación y todo esto. Y a mí, al menos donde yo estoy, en la zona donde yo estoy, me cuesta mucho encontrarlo, porque la gente, los profesores solamente van a lo físico, ¿sabes? A las posturas, al no sé qué, al no sé cuánto, con la ropa y con todas estas tonterías. Y entonces a mí me cuesta, un poco de encontrar hasta profesores, que lo lleven a otro nivel como más interior, ¿sabes?
no sé, a mí esto cuando he leído esto a mí me ha llegado esto porque, bueno, porque a mí, bueno, yo me he encontrado, quizá hay gente que no, ¿no? Pero yo sí que me he encontrado y por lo que yo veo en general, mm, va mucho por este camino, ¿no? Porque es verdad, yo estoy buscando muchos sitios y entonces cuando vas y pruebas y todo esto, te encuentras pues con esto, que lo hacen mucho en tema de lo físico, de las posturas y no van a otros niveles. Al menos yo me encuentro con esto. Claro, hay muchas formas de yoga también, ¿verdad? Hay varias formas de practicar el yoga y la que se ha impuesto en Occidente es el Hatha Yoga, que quizás Sí, es la versión también más densificada del yoga, a lo mejor, ¿no? sí, sí. Quizá eso es lo que ha trascendido y se ha impuesto también, ¿no? Aquello de, claro, en poner mucho énfasis en lo que es la postura física, ¿no? Yo creo que en Ujú, realidad es algo más que eso y vivir en el yoga es algo un poco, una forma de vida realmente, ¿no? O sea sí. que yo cuando hago ese comentario y cuando lo he leído desde la parte de Steiner, creo que lo hace desde el más absoluto respeto, ¿no? Y desde ahí también lo expresamos aquí, yo por lo menos, ¿eh? O sea, No, no, y yo también, desde el respeto, pero claro, te encuentras, tú sí que es verdad que esto que tú dices, que es el yoga que casi bien todo el mundo aquí hace. Y yo también pienso que el yoga es mucho más que el tema de las posturas y todo esto. Pero en cuanto, bueno, no sé, quizá en sitios más grandes, en Barcelona o en otros sitios, encuentras, yo aquí que lo que tengo más cerca es Berga, que es un pueblo grande, pero no, son 12 o 13 mil habitantes. Yo todavía no lo he encontrado, ¿sabes? Una persona que te haga otra clase de yoga. Aquí todo el mundo hace el hatha yoga o sea que no, yo no he encontrado. Yo lo que sí que os puedo aportar es mi experiencia con la meditación oriental. Y sí, cuando leía yo a Steiner me sorprendía mucho, mucho, porque a mí como que ese tipo de meditación, esa propuesta de meditación y de contenido de meditación no me cala, pero no me cala porque me viene como de fuera hacia adentro y no me siento cómoda. Cuando leo cosas de antroposofía a nivel meditativo, e incluso desde la cristología, a mí lo que me llega es el yo, y el yo desde dentro, de dentro afuera, de dentro arriba, ¿no? Y no tanto de fuera adentro. Y esa es mi sensación. No sé si es acertada, desacertada, pero eso sí que me pasa. Entonces yo entiendo que tiene algo que ver con lo que Steiner cuenta, de cómo, de las distintas maneras, ¿no? De que el mundo espiritual atraviese el ser humano, ¿no? Yo así lo entiendo. yo me quise convencer de una cosa, porque en su momento sí es verdad que me atrajo mucho todo aquello, todo lo que es la espiritualidad oriental, ¿no? Sobre todo siendo muy joven, desde niño puedo decir, me traía de una forma muy poderosa, pero también me traía de una forma muy poderosa lo que era la figura del Cristo. Yo no sabía concretar aquello en aquel momento, ¿no? Y sí, a lo largo de mi vida, pues he leído durante muchas otras tendencias espirituales, me he metido profundamente en algunas de ellas y, y lo que sí he visto a lo largo de todo eso es que he llegado al convencimiento propio de que si mi alma decidió reencarnar en un contexto occidental, en una cultura occidental, en un contexto religioso occidental y en una familia occidental, tuvo algo que ver. Y algo tiene que ver, ¿no? O sea, yo comprendo que en el vacío de la religiosidad occidental, pues todos recurrimos, ponemos la mirada hacia donde algo más esencial y más sustancial se nos indica, ¿no? Pero, pero creo que hay que recuperar esa espiritualidad que desde Occidente podemos poner de nuevo de manifiesto, ¿no? Y podemos poner en valor desde nuevo, ¿no? Y algún sentido tiene que nuestras almas hayan decidido este pacto de almas, ese contexto, esta tradición, esta religión, ¿no? Pues sí.
estamos en el mundo occidental y no hace falta. Puede ser un bonito inicio y yo creo que la mayoría hemos pasado por ahí de recurrir a las antiguas enseñanzas, al Bhagavad Gita, a las prácticas hinduistas, porque es difícil encontrar un camino verdadero occidental y confiar en él y verdaderamente verlo tan elevado como esos otros, que como ya se desarrollaron, tienen esa grandiosidad. Los vemos desde fuera, ¿no? Lo grandioso de la cultura de los Vedas, lo grandioso de la cultura de Krishna. Pero claro, estamos desde dentro de algo que también es grandioso, que es la cultura del Cristo, más que la cultura del impulso del Cristo. Y tenemos que ser conscientes yo pienso, no de verlo como una religión, sino como algo grandioso en cuanto a eso, a un verdadero impulso tan grande como en el que sucedió en aquella época y alimentarlo desde él mismo, desde ese propio impulso, como estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, pues si queréis los que quedamos, porque han ido saliendo compañeros que tienen ahora otra, enlazan, tienen doblete. Así que vamos a leer el quinto ritmo. ¿El quinto tocaba? Bueno, no sé, no quiero, Antonio, Yolanda, Joana, María Jesús, si tenéis algo más que comentar de la conferencia, hacerlo ahora y si no pasamos a hacer el ritmo. No, ya está. Yo también estoy de acuerdo con Antonio, porque a mí también no me pasó tan joven como a él, pero también yo cuando empecé todo esto oriental también me atrajo mucho. Y entonces, bueno, es muy, claro, es muy atrayente estas cosas y no sé. Pero sí que es verdad esto que dice, estamos aquí y aquí también tenemos todo lo de Cristo, o sea que a mí también siempre me ha traído mucho el tema de Cristo. Lo que pasa que yo, yendo a un colegio de monjas, a mí de la manera que me explicaban, yo no lo entendía. Y tampoco he buscado hasta ahora información, bueno, hasta ahora hace unos años, pero claro, a mí me explicaban esas cosas y yo no entendía nada. Ha sido ahora cuando he empezado a entender, ¿no? Pero a mí siempre también todo el tema siempre me ha traído, aunque no entendía lo que me decían, ¿sabes? Pero he entendido. Yo igual no puedo leer porque tengo un gato aquí que Vale, pues no te preocupes, lo lo leemos. tengo que esterilizar y está enamorado y quiere Ay, Dios mío, muchísimo. pobrecito, no le cortes el amor. Sí, pero Ponlo a hacer Hatha Yoga, Joana. sí, ya lo pongo hasta meditar conmigo y calla, pero luego empieza a chillar otra vez, que es que no lo quería hacer, pero es que no me queda otra. Ya. Porque va marcando territorio por todas partes. No, sí. Y no lo quería hacer, he esperado hasta ahora y tiene 2 años, pero es que ahora Ya. ya no puedo esperar más y lo tengo que hacer. Y lo Claro. tengo aquí chillando como un Ah, desesperado. Y pobrecito. hoy no podré hablar porque si no, él solamente se oía él. Vale, vale. No te preocupes, lo hacemos entre los 3, 4, ¿no? Yolanda, ¿tú estás ahí para poder leer o no? Ay, bueno, pues vamos a pasar al ritmo que nos toca hoy del domingo. El último que leímos fue el del sábado. Bueno, pues a ver, sí. Quinto ritmo, domingo 30. Mis queridos amigos, comencemos una vez más con las palabras de autoconocimiento humano desde el espíritu de nuestro tiempo. La alma humana. Tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan en el ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma donde, en el imperante ser creador de los mundos, se genera el propio yo en el yo de Dios y de verdad vivirás en la esencia cósmico humana. ¿Otro? Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón que,
a través del ritmo de los tiempos, te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad te revela los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad. Y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos. Y resumamos hoy, mis queridos amigos, lo que puede hablar de triple manera en el ser humano. Ejercita el contemplar espiritual, ejercita el recordar espiritual, ejercita el contemplar espiritual y ejercita la visión espiritual. Pero lo único que podrá unirlo de verdad en el corazón humano es lo que se manifestó realmente en la transición de los tiempos y cuyo espíritu queremos que acompañe nuestros actos y aspiraciones a partir de aquí. En la transición de los tiempos entró la luz del espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. La luz clara como el día resplandeció en las almas de los hombres. Luz que da calor al corazón de los pobres pastores. Luz que ilumina las frentes de los sabios reyes. Luz divina, Cristo Sol, calienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes para que sea bueno lo que de corazón fundamos, lo que desde nuestras frentes certeramente queremos conducir. Y resalta para que sea bueno lo que de corazón fundamos, lo que desde nuestras frentes certeramente queremos conducir. Así, de esta manera, enlaza el recordar espiritual en el contemplar espiritual y con la visión espiritual. Con lo que sea bueno para lo que fundamos de corazón y lo que desde nuestras frentes certeramente queremos conducir. El recordar, el contemplar y la visión espiritual como claves para conseguir lo bueno. En la traducción que se hace de los ritmos, bueno, de la piedra de fundación en el tomo 1 de lo que es el Congreso de Navidad, viene una traducción que es la que más me gusta de la piedra de fundación. Y ahí lo traduce diciendo, recuerda el espíritu, contempla el espíritu, en la visión del espíritu, ¿sabes? Y es algo que para mí es más directo, llega más. Y en los otros, ese es el contemplar espiritual, contempla al espíritu. Recuerda el espíritu. ¿Cómo? En vez de recordar espiritual, Sí, recuerda el espíritu. recuerda el espíritu.
Y en el contemplar y en la visión, Creo que es contempla el espíritu y en la visión, no lo tengo, no me acuerdo muy bien, pero creo que es la visión del espíritu también. Es lo que tengo en mente, ¿eh? Y no sé, es una traducción que es como más directa, llega más directa. No hay que interpretar dentro. Antonio, ¿eso está en el libro este que han sacado ahora nuevo del Congreso de Navidad? Efectivamente, ese es, Vale, vale. del tomo 1. En el tomo 1. Muy bien. Uf. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante intenso. ¿Queréis comentar algo sobre la meditación del verso? Aparte de lo que tú has dicho, Antonio, que hay una versión. ¿Le puedes hacer una foto y mandarla, ya que lo has comentado? ¿Vale? Sí, sí. Yo lo que veo es que la palabra que se repite es la ejercita. O sea, que ahí tiene que haber una acción. No, Sí. sí, esta palabra de ejercitar, pues hay que hacer, ¿sabes? Para mí es la palabra clave, el hacerlo, pasar a la acción. Sí, sí. Por la fuerza del yo, por la voluntad. Sí, se relaciona con la frase que dijo nada más inaugurar la conferencia, que se refirió a la frase de los antiguos misterios, hombre, conócete a ti mismo, y añadió en cuerpo, alma y espíritu. Y en realidad también la transformación de los versos que dio luego están relacionados con el cuerpo, el alma y el espíritu. Y alcanzaremos todo aquello que sea bueno y verdadero en la vida para hacer, como dice en el cuarto verso, cuando hayamos desarrollado de forma superior y hayamos llegado a ese conocernos en cuerpo, alma y espíritu. Entiendo, estoy hablando de forma directa. Sí. Para que sea bueno lo que de corazón fundamos. Menuda sentencia, ¿eh? Claro, y lo que fundamos en aquel momento era la fundación de la sociedad antroposófica, pero en cada instante de nuestra vida estamos fundando, es decir, poniendo sobre la tierra algo que parte de nosotros. Sí, sí. Que sea bueno lo que de corazón fundamos, lo que certeramente Queremos conducir. queremos conducir. Es decir, que lo que hagas, lo hagas sabiendo que lo tienes también que asumir la dirección, ¿no? Sí, pero todo aquello que se funda desde el corazón es certero, ¿verdad? Bueno, creo que ha sido interesante la reunión. Así es. Que tengáis buena noche. Igualmente. Fuerte abrazo y a los que nos han escuchado también en diferido hasta aquí, bueno, también un sincero abrazo y enormemente agradecidos de que esto no termine en este momento, sino que gracias a la grabación y a los que con tanto amor también nos reportáis que lo recibís, pues sigue teniendo repercusión. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Adeu. Adiós.